¿Cómo usted ve, doctor, esta situación que está pasando en nuestro país, ya que su persona ha sido autoridad también en nuestro país y también la experiencia que usted tiene desde su punto de vista, cómo analiza la situación que está viviendo Bolivia? Tiene la palabra, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, muy amables. Un saludo al Centro de Estudios Políticos y a todos sus componentes, y por intermedio de ustedes a toda la audiencia y la ciudadanía de nuestro país. Me han pedido que hable de la crisis del Estado en Bolivia, o sea, la crisis que hoy día apena, preocupa y además perjudica a todos los bolivianos. Para entender este tema, lo primero que tenemos que decir es que la crisis, estos bloqueos, esta confrontación, lo que usted ha descrito, estos más de 30 días de paralización de gran parte del país, de atentados contra los derechos humanos de los bolivianos, desde la libertad de tránsito hasta el derecho a trabajar, no es la crisis. Esto que estamos viendo es la expresión, es un síntoma de la crisis que sufre Bolivia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la crisis en Bolivia? La crisis en Bolivia es que convirtieron a nuestro país en un narcoestado plurinacional, es que destrozaron el concepto de república, terminaron con el sistema económico que le estaba llevando a Bolivia al progreso, acabaron con la riqueza del gas boliviano, destrozaron las instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, alterando su doctrina, el orden de mérito en los ascensos, persiguiendo y procesando a los militares que en cumplimiento de su deber y de la Constitución habían salido a defender la democracia, liquidaron instituciones como la participación popular, que distribuía el 20% del ingreso nacional entre todos los bolivianos y multiplicaba ese valor por el número de habitantes de cada municipio. O sea, los municipios tenían ingresos, tenían dinero, tenían autonomía. Liquidaron la descentralización administrativa, acabaron con la independencia del Banco Central, suprimieron el sistema de superintendencias, suplantaron el Poder Judicial, borrando de un plumazo la Corte Suprema de Justicia para reemplazarla por el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, lo mismo con la Fiscalía General, con el Tribunal Constitucional, con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Electoral. O sea, no quedó nada en pie de lo que es la institucionalidad democrática de Bolivia. La crisis en Bolivia consiste en que se impuso en nuestro país un sistema transnacional dirigido y operado por las dictaduras de Cuba y Venezuela, con su operador en Bolivia, Evo Morales, y su grupo delictivo, para cambiar Bolivia, cosa que lograron, pero para cambiarla como una dictadura satélite, como un narcoestado, el denominado socialismo del siglo XXI. Todo esto empezó con el derrocamiento del año 2003. Les quiero recordar que cuando se produce la renuncia forzada del presidente Sánchez Lozada, él en la carta de renuncia dice: pido que no se acepte esta renuncia porque esta no es la manera de sacar a un presidente democráticamente elegido. Esa renuncia forzada genera al día siguiente la agenda de octubre. Los golpistas triunfantes, junto con el felón Carlos Mesa, se reúnen en el Alto de la Paz y establecen una agenda. Y en esa agenda, ¿qué es lo que determinan? Primero, Asamblea Constituyente, lo que traería consigo la suplantación de la República de Bolivia y la creación del Estado plurinacional. Segundo, nacionalización de hidrocarburos, lo que traería consigo la liquidación del gas. Hoy día Bolivia no tiene gas, no exporta, ha perdido sus ingresos y además ha perdido los mercados. Tercero, libre cultivo de coca, lo que traería consigo la expulsión de la DEA, el incumplimiento de todos los compromisos internacionales y la institucionalización de un narcoestado, anulando la ley 1008 y creando la denominada ley de la coca. Cuarto, la persecución de los líderes políticos, la destrucción del sistema de partidos políticos y la persecución de los mandos militares que defendieron la democracia. Eso es lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 23 años.
Evo Morales ha tomado el poder, ha concentrado el poder, y cuando ha promulgado, después de una cadena de falsificaciones, masacres y fraude electoral, cuando ha logrado promulgar lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, después de la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir en Pando, la Calancha en Sucre, 2 masacres en Cochabamba, donde muere el joven Urresti, la masacre del Hotel Las Américas y la gran persecución que se desata después, aprueba la denominada Constitución del Estado Plurinacional, y ese es un instrumento para un Estado autoritario. Concentra el poder, liquida prácticamente el poder legislativo. Si usted se fija en las funciones del poder legislativo, pasa a ser un satélite más del control que ejerce el poder central. Acaban con el voto universal, porque los ciudadanos bolivianos ya no somos iguales desde entonces. El voto de la gente en áreas rurales controladas por Evo Morales y por su grupo, el MAS, vale más que los de las ciudades, y una larguísima lista de violaciones que instituyen un Estado que es el Estado que hoy día regula la vida de los bolivianos, y que lleva a que hace aproximadamente 7 meses se produzca un cambio de gobierno, recibiendo la presidencia Rodrigo Paz, que no forma parte directa de esa estructura dictatorial y que empieza a producir cambios. El cambio más importante que produce el presidente Paz es el cambio de política exterior. Saca a Bolivia de la esfera del socialismo del siglo XXI, de la esfera de la influencia de Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, China, y se alinea con las democracias del continente, con las democracias de las Américas, lo que produce la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada, luchar contra el narcoterrorismo y desmontar el narcoestado en Bolivia. Internamente hace avances que son, digamos, parciales, pero el retorno de la DEA a Bolivia produce la detención del narcotraficante uruguayo Marcet, que vivía por más de una década, o sabe Dios cuánto tiempo, protegido por el narcoestado de Evo Morales y de Luis Arce. Es extraditado a los Estados Unidos. Después se produce la detención del jefe del grupo llamado Primer Comando de la Capital, el grupo delictivo narcotraficante más importante del Brasil. Vivía cómodamente en Cotoca, en una propiedad. Es enviado al Brasil, y eso produce y exacerba la necesidad de Evo Morales, que además es conminado a presentarse a un proceso por abuso de menores y hay orden de aprehensión contra él. Le plantea la necesidad de defender el narcoestado y de defender su impunidad. Esta es la situación que da origen a estos más de 30 días de crisis que está viviendo el país, y que terminan así con la aprobación de una ley que se ha promulgado hoy día, que le va a permitir al gobierno crear un estado de excepción. Ahora, aquí hay varias cosas que explicar. En la República de Bolivia, cuando está vigente el Estado de Derecho, que es uno de los elementos esenciales de la democracia, el estado de excepción se produce como un quiebre, como una autorización a lo regular que es el Estado de Derecho cuando hay una situación de conflicto interno. Y ese Estado de Derecho o Estado de sitio está regulado por la Constitución. Es una potestad del Poder Ejecutivo la que tiene que rendir cuentas al Poder Legislativo. En cambio, con la Constitución del Estado Plurinacional, lo que establecen es liquidan el Estado de Derecho y establecen un sistema de terrorismo de Estado, donde utilizando fiscales y jueces persiguen a todos los ciudadanos bolivianos que defiendan la libertad o defiendan la democracia. Bolivia es un país que Rodrigo Paz recibe con cerca de 325 presos políticos y más de 10.000 exiliados, y hoy día hay más de 200 presos políticos porque han salido de la cárcel los más notorios o notables, y algunos simplemente han sido excarcelados pero no liberados porque tienen detención domiciliaria, pero siguen habiendo más de 200 presos políticos y hay más de 10.000 exiliados bolivianos que no pueden regresar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas no cambian? No cambian porque la estructura del Estado es una estructura autoritaria. Es una estructura hecha para preservar un gobierno dictatorial, para dar impunidad
a la gente que sostiene un sistema criminal que se llama el narcoestado pluri. Y en ese sentido, cuando Rodrigo Paz tiene la necesidad de tratar de imponer orden, se encuentra con que no tiene facultades para hacer estado de sitio y que además los mandos policiales y militares no están dispuestos a tomar ningún riesgo porque todos los mandos precedentes han sido procesados, enviados a la cárcel, humillados, indebidamente enjuiciados y sentenciados. Entonces tiene que pedir al Congreso esta ley, que es una ley que busca corregir parcialmente el Estado autoritario, que es el Estado plurinacional. En la República era simplemente un mecanismo de excepción al Estado de Derecho. Hoy día en Bolivia no hay Estado de Derecho. En verdad en Bolivia hoy día no hay ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia. Entonces estamos viviendo una situación que va a ser recurrente. Mientras no se cambie la estructura que le permita al pueblo boliviano retornar a los 5 elementos esenciales de la democracia: libertad y respeto a los derechos humanos, el primero. Segundo, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Hoy día el sistema dictatorial controla a los fiscales, los jueces. Evo Morales tiene un espacio territorial dentro del territorio boliviano, lo que quiebra la soberanía. Cuarto, libre organización política con más de 10.000 exiliados, eso no existe. Y quinto, elecciones libres y limpias, que tampoco existen porque hasta ahora no se ha aclarado el padrón electoral. Yo le quiero recordar que después del fraude electoral del 2019 por el que Evo Morales renunció, nunca se ha saneado el padrón electoral, y cuando Santa Cruz hizo un paro cívico de más de 30 días para pedir un censo, terminaron humillando y atacando al pueblo y arrestando y encarcelando después al gobernador Camacho. O sea, lo que vive Bolivia es una situación anómala porque no hay Estado de Derecho. Se dice que se defiende la democracia, no hay ningún elemento de la democracia. El presidente Rodrigo Paz quiere cambiar las cosas, pero no puede, porque simplemente la estructura del Estado plurinacional no le permite. Quiere por ejemplo, trabajar en el tema económico para sacar a Bolivia de la crisis económica. ¿Y cómo lo va a hacer si la Constitución del Estado plurinacional prohíbe la inversión internacional? No puede venir inversión externa a Bolivia porque la Constitución prohíbe aquello. Quiere luchar contra el narcotráfico, la ley 1008 está abrogada, hay una ley de la coca en la que poco más o menos ser narcotraficante puede ser objeto de premio. Han hecho crecer los cultivos de la coca a cantidades indeterminadas. Ahora mismo hay una noticia en Chile que un cargamento de madera ha sido confiscado en territorio chileno y se calcula que hay más de 100 toneladas de cocaína metida dentro, impregnada en esa madera. O sea, ¿qué más se puede hacer cuando no hay los instrumentos legales para poder llevar adelante una situación de verdadero cambio, de verdadera transformación en el país? Entonces, la crisis en Bolivia consiste en que han instalado un sistema dictatorial que los bolivianos no queremos conocer ni llamar por su nombre. Han instalado un sistema autoritario donde no hay Estado de Derecho y hay un presidente con las mejores intenciones en el que Bolivia puso toda su confianza y su esperanza, que tiene los tropiezos de no tener los instrumentos y que no ha tomado la decisión de terminar, de desmontar el narcoestado plurinacional. ¿Y cómo se empieza el desmontaje del Estado plurinacional? Simplemente cogiendo preso a Evo Morales y sometiéndolo a la justicia boliviana o a la justicia internacional, empezando por los delitos sexuales que ha cometido, por todos los delitos que ahora mismo está cometiendo, sedición, conspiración, levantamiento armado y una larga cadena de delitos, y por los delitos que ha cometido desde el año 2003 y todo el tiempo que ha estado en el gobierno y después con Luis Arce, donde no han dejado un artículo del Código Penal sin violar. Traición a la patria, corrupción. El búnker en Santa Cruz ha desarrollado 4 tomos que enumeran y documentan los casos de corrupción de Evo Morales. Se han olvidado de las lanchas chinas, de los sobreprecios en las construcciones, en las obras. Y no es solamente Evo Morales, hay un gran grupo de
delictivo a su alrededor, que además de hacer las masacres sangrientas, además de enriquecer indebidamente, además de llevar adelante crímenes de toda clase, tiene impunidad. Son los nuevos ricos de Bolivia. O sea, hay que empezar el desmontaje del narcoestado, y el desmontaje del narcoestado se empieza restableciendo el Estado de Derecho, aprendiendo y sometiendo a la justicia nacional o internacional a Evo Morales. Hay evidencia y hay prueba de que Evo Morales es uno de los socios principales del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, que ya está preso. El documentólogo y periodista Leonardo Cutiño, en su obra O Espectro, presenta un capítulo sobre el puente de la cocaína y prueba y documenta que aviones de la Fuerza Aérea Boliviana en el gobierno de Evo Morales transportaban cocaína de Bolivia al aeropuerto presidencial de Venezuela, de Caracas. Y esos aviones de la Fuerza Aérea Boliviana eran manejados, piloteados por gente de carne y hueso, y parte de esas tripulaciones está refugiada en los Estados Unidos. O sea, prueba contra Evo Morales por narcotraficante, por asesino, por criminal, por violador de menores, por corrupto, por traidor a la patria, todo el mundo la conoce. Existe esa prueba. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el gobierno, para empezar a restituir el Estado de Derecho, no aprende a Evo Morales? Porque va a tener problemas más de los que tiene, más del levantamiento con conspiración y con pedido de renuncia que ya le han puesto. O sea, podríamos estar largamente describiendo este tipo de aspectos, pero el tema radica en que la crisis de Bolivia es una crisis estructural, es una crisis de sistema, porque el sistema del Estado actual está diseñado para proteger el narcoestado plurinacional, está diseñado para proteger la impunidad, y hay que desmontarlo para restituir la democracia, para restituir la república y para restituir la unidad nacional. Ese es el tema en el que está Bolivia. Podremos salir de esta crisis, que le digo ya, esto es un síntoma, pero vendrá otra en unos meses. Mientras no se cambie la estructura del Estado, mientras no se luche contra la impunidad, mientras no se desmonte el narcoestado, mientras no se sancione a la gente que ha cometido crímenes en los últimos 23 años y que tiene impunidad, mientras no se investigue la fortuna de los nuevos ricos que han salido de esa estructura de poder del socialismo del siglo XXI, del MAS en Bolivia, los problemas van a seguir. Doctor, eso es. Doctor, bueno, Evo Morales ha indicado concretamente, ¿no? Que la solución para pacificar al país, no olvidemos que el 2003 también planteó el tema de la renuncia y elecciones en 90 días, ¿no? Por otro lado, también diputado Alarcón, ¿no? Planteó el tema de darle una salida constitucional, ¿no? Que es el tema del referéndum, y también, ¿no? Tuto Quiroga, que está jugando su propio papel, ¿no? Indicando que se podría hablar de un acortamiento de mandato, ¿no? ¿Cómo ve usted estas proposiciones, ¿no? Que ellos han realizado sobre ahorita la crisis que está viviendo Bolivia? Todo eso es conspiración. En Bolivia debería formarse un gran gobierno de unidad nacional para recuperar la nación boliviana, para recuperar la economía nacional. Hay una crisis atroz. El día a día de la gente es cada vez más penoso. Evo Morales y la intervención cubana-venezolana han llevado a Bolivia a la pobreza. La pobreza el año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, era la tercera parte de la pobreza que tiene hoy día Bolivia. Bolivia era un país exportador de gas. Bolivia era un país incorporándose al mercado mundial. Bolivia era un país que no tenía ni un solo preso político. Entonces se produce un golpe de Estado con una conspiración directa de Cuba y Venezuela, además en un momento en el que el entorno a Bolivia era totalmente contrario. Conspira desde la Argentina Kirchner, desde el Brasil Lula, desde el Perú Toledo. Hoy día ese contexto internacional ha cambiado absolutamente y es totalmente inverso. Internacionalmente el gobierno de Rodrigo Paz es un gobierno muy sólido.
forma parte del escudo de las Américas. La geopolítica ha cambiado en las Américas y el mundo. Y ha cambiado para sacar del poder a los grupos criminales que se han apoderado de la política. Y eso quiere decir grupos narcoterroristas como el de Maduro y como el de Evo Morales. Entonces, lo que tiene que pasar en Bolivia es que los políticos que están de alguna manera buscando ser parte de la conspiración o que son parte de la conspiración y tratan de disimular, tienen que escoger entre recuperar la democracia o seguir con esta cadena de conspiretas con el único afán de tener seguramente la presidencia por unos meses o semanas. Porque si ahora derrocan a Rodrigo Paz y le dan cualquiera de los caminos que usted ha mencionado, el próximo que llegue va a ser igual o peor. No va a durar. ¿Por qué tendría que ser diferente a Rodrigo Paz? Porque se pone a administrar el narcoestado y forma parte del grupo criminal de Evo Morales. El sistema internacional no lo va a permitir. Ya no es ese tiempo. El tiempo en el que Cuba y Venezuela lideraban la región para hacer del crimen organizado el actor político y los detentadores del poder político se ha terminado. Están desmontando la dictadura en Venezuela y Cuba está bajo ultimátum. Entonces están tratando de mantener o de recuperar el espacio en Bolivia. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno actual? El presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. Ustedes como politólogos saben la diferencia entre gobierno y poder. Rodrigo Paz tiene el aparato de gobierno, la presidencia, los ministerios y ya. El poder, la estructura del Estado plurinacional está en manos de Evo Morales y su grupo de delincuencia organizada, que va desde el control de jueces y fiscales. La justicia de Bolivia es la peor de la región, martiriza a la gente en vez de protegerla, protege al crimen, protege la delincuencia y persigue a los inocentes, y además es coimera, y todo Bolivia lo sabe. Entonces, ese es el Estado que hay que cambiar. Bolivia no tiene futuro, no puede salir de la crisis económica, no puede haber condiciones para que los bolivianos vivan mejor si no se cambia, si no se termina con el narcoestado, si no se termina con la impunidad, si no se cambia la justicia, si no se vuelve a tener un banco central independiente, si no se vuelve a tener un control real a través de superintendencias de lo que son las diferentes actividades económicas del país, para que haya transparencia, el contrabando de oro, la explotación de oro ilegal con mercurio, destrozando nuestras selvas, nuestros ríos, nuestra flora y nuestra fauna, es de todos los días. Bolivia se ha convertido en un país que protege narcotraficantes y los regímenes cobran por eso. Mire Marcet, mire el partido, el comando de la capital del Brasil, mire el hijo del Chapo Guzmán pasando clases de aviación en Santa Cruz y accidentándose. Mire la creación de la escuela antiimperialista del ALBA con iraníes y con cubanos para humillar a las Fuerzas Armadas de Bolivia. O sea, todo está patas arriba. Y así patas arriba no vamos a poder salir de la crisis. Hay que poner las cosas en su lugar. Bueno, doctor, ¿qué le recomienda usted al gobierno de Rodrigo Paz y al Poder Ejecutivo desde su experiencia? Miren, no es solamente un tema del Poder Ejecutivo, es un tema de todos los bolivianos. Pero el gobierno lo que está obligado a hacer es a restituir los elementos esenciales de la democracia. No pueden estar diciendo que están defendiendo la democracia cuando no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que están además consignados y que son obligatorios por el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. En Bolivia hay presos políticos. ¿Por qué no han sido liberados? Porque el sistema de justicia de la dictadura no lo permite. Le voy a dar unos pocos ejemplos. Fernando Handam, el defensor de los derechos humanos que fue apresado en Santa Cruz y llevado a La Paz, ha sido excarcelado, está cumpliendo ahora detención domiciliaria en Santa Cruz y el proceso sigue. Toda la gente que ha sido apresada, dirigentes cívicos y todo, han excarcelado a Yanine Áñez, a Camacho y creo que a Pumar y más, y los procesos se han acabado. ¿Y los 320 restantes dónde están? Los exiliados. No quieren que los exiliados regresen porque son competencia para la mediocridad y el crimen organizado que maneja hoy día la política, disfrazando la delincuencia de política.
Hay 10.000 exiliados bolivianos certificados por ACNUR. Entonces, ese es el primer elemento de la democracia. Libertad y respeto a los derechos humanos. Y eso no existe en Bolivia. Segundo, Estado de Derecho, vigencia de la ley, pero no vigencia de las leyes infames. ¿Qué son las leyes infames? Yo defino las leyes infames como aquellas leyes que siguen el procedimiento legislativo, pero que en vez de proteger y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, las violan. Y en Bolivia, la Constitución del Estado Plurinacional es una ley infame, la ley de la coca es una ley infame, las disposiciones que ha hecho el sistema de Evo Morales para cambiar la participación popular y quitarle su dinero a las alcaldías son leyes infames. La desconcentración o la concentración más bien de recursos para quitarles a los gobernadores el dinero de los departamentos son leyes infames y un larguísimo etcétera en esa materia. No hay Estado de Derecho. Sistema de justicia es lo peor que hay. La gente repudia el sistema de justicia, le tiene miedo a la justicia, porque les reitero, es gente que ejerce la potestad de, entre comillas, administrar justicia para perseguir, para extorsionar. Los fiscales son señalados como fiscales sicarios y los jueces son señalados como jueces verdugos. No tienen nada que ver con la justicia y tienen el repudio popular. Cerca del 78% de la gente en Bolivia desconfía del sistema de justicia. Hay que cambiar eso. Sin justicia no hay posibilidad de inversión, de nada. Libre organización política. En la última elección que ha ganado Rodrigo Paz, había un candidato de apellido Dum, que parecía que tenía opciones. Lo han eliminado, ya está. ¿Cómo? ¿Por qué? No importa. O sea, ¿qué es la libre organización política? No existe. Y elecciones libres y justas tampoco existen por el padrón electoral que influyó Evo Morales para empezar liquidando el sistema democrático de Bolivia. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entender que Bolivia no puede ser un narcoestado, no puede seguir siendo un narcoestado y que el presidente Rodrigo Paz no puede ser el jefe del Estado narco pluri. Tiene que desmontar eso para restituirle a los bolivianos garantía, libertad, posibilidades económicas y desarrollo. Y al hacer eso, tiene que luchar contra la impunidad. ¿Qué sería el primer acto para, por ejemplo, desmontar sin necesidad de estado de sitio este conflicto que tiene? Apresar a Evo Morales. Empiece por ese preso. Cuando tenga preso a Evo Morales, va a ver cómo todas las cosas cambian. ¿Por qué no lo apresan? Evo Morales es más poderoso que el Estado boliviano. Bueno, entonces se acabó el Estado. Porque el concepto de soberanía, y ustedes como politólogos lo saben, es el concepto del poder de imperio que tiene un Estado para mandar sobre la población en un territorio determinado. Si hay un poder igual o superior, se acabó la soberanía. Y ahí tiene usted en el Chapare un poder superior que desafía al Estado, que desafía al gobierno y que además lo quiere derrocar, con impunidad, porque después cuando arreglen estas cosas, si Evo Morales sigue libre, habrá acumulado una cadena de delitos nuevos a lo que viene haciendo desde antes del 2003, siempre ha conspirado, siempre ha asesinado, siempre ha bloqueado, siempre ha agredido y ha echado la culpa de sus crímenes a sus víctimas. O sea, empiecen por hacer un intento de restituir el Estado de Derecho y apresen a Evo Morales. Hay órdenes judiciales vigentes para apresarlo, ¿por qué no lo apresan? Y el rato que lo apresen, seguramente habrá un problema como el que hay hoy día, pero habrá un motivo. Quedará claro que lo que están buscando es proteger a un delincuente, al delincuente más importante de Bolivia como narcotraficante en el ámbito internacional y como criminal reincidente en el ámbito interno, y el Estado tendrá que imponer la ley. Usted también, estoy muy pensativo, creo que nadie se anima a meter preso a Evo Morales. Yo le aseguro que el 80% de los bolivianos quieren ver a Evo Morales respondiendo ante la justicia. En esa línea, doctor, si ese sujeto sigue impune, cualquiera puede seguir impune en Bolivia. En esa línea, doctor, en las redes, en las redes sociales, sale de que la esposa de Nicolás Maduro
¿no? Había informado que Evo Morales también está vinculado con relación al narcotráfico. Y el ministro Justiniano, el que lo han posicionado al ministro de Defensa, ha indicado, ¿no?, de que sí o sí hasta el 13 de junio se lo va a agarrar Evo Morales. Usted, no desde su experiencia, todo aquello, oh, esa fuente que sale en las redes sociales, bueno, son declaraciones de periodistas, todos aquellos extranjeros. ¿Cómo ve usted aquello? ¿Se podría dar certeza de aquello? ¿Cómo usted analiza, doctor? El único que da certeza es un juez, pero que Evo Morales tiene prueba casi plena de ser un narcotraficante desde hace mucho tiempo. Evo Morales debería estar en la cárcel desde el mes de noviembre del año 2001, cuando yo, como jefe de la oposición, después de la masacre que él perpetró en Sacaba, cuando atacó el centro de acopio de la coca, el entonces presidente Jorge Quiroga mandó tropas sin armas, la atacó, hubieron heridos, llegaron las ambulancias sin cobertura armada. Entonces Evo Morales asaltó las ambulancias, las quemó y mató a los heridos y a los conductores de las ambulancias. Eso es la masacre de Sacaba, octubre del año 2001. En el Congreso, como jefe de la oposición, yo pedí la separación del diputado Evo Morales, autor de esos crímenes, para ser procesado por la justicia ordinaria. Después de casi 2 semanas de debate, lo echamos del Congreso para que sea procesado. Estaban los mandamientos de apremio listos para que sea capturado. La orden de captura en ejercicio, busque los titulares de la época, todos los periódicos, primera página. ¿Y qué pasó? El gobierno decidió hacer un acuerdo con Evo Morales e incumplir el mandato de la justicia de llevarlo a la cárcel. A partir de noviembre del año 2001, Evo Morales tenía que haber sido procesado y condenado por lo menos a 30 años de cárcel. Y fue salvado por Jorge Quiroga y su gobierno en una conciliación que hicieron en Cochabamba con la mediación del obispo de Cochabamba. Ahí está. Y después vino todo lo demás que vino. Evo Morales empezó, después del golpe de Estado del 2003, del que es responsable, haya cometido crímenes que después ha confesado. Yo quiero decirle que cuando tienen el gobierno, cuando Evo Morales llega al gobierno a partir del 2006, todo el mundo empieza a presentar como méritos cómo habían asaltado, cómo habían matado, cómo habían derrocado al gobierno, cómo habían bloqueado, cómo habían acabado con la democracia. Toda la gente que formaba parte de ese gobierno ha hecho protesta pública y confesión pública de sus delitos, incluyendo el Felipe Quispe, que tiene un libro que dice La caída de Goni, donde confiesa la emboscada de Achacachi, de Huarizata, y dice que esa emboscada era para matar al Zorro. El Zorro era el ministro de Defensa. Está reproducido eso en el periódico Opinión. Ahí están delitos, digamos, de orden interno. Y el narcotráfico. Evo Morales llega al poder y dice que hay que cultivar libremente la coca. Expulsa a la DEA e incumple todos los compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Eso es un crimen. No por el hecho de expulsar a la DEA, sino por el hecho de incumplir convenios que son de asociación para luchar contra el crimen. Un crimen que está internacionalizado desde la Convención de Viena de 1963. Y después empieza la persecución de los cultivadores de coca legal de los yungas. Ha terminado con los cultivadores de coca legal de los yungas, los ha apresado, los ha asesinado, los ha encarcelado y ha trasladado la pseudo legalidad al trópico de Cochabamba y ha agarrado y ha hecho una ley infame para ampliar los cultivos de coca. De 12.000 hectáreas de coca legal, que debería estar básicamente en los yungas, ha ampliado a 20.000 y hoy día Bolivia tiene cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal. Ha incrementado la producción de coca y de cocaína y ha convertido a Bolivia en un país exportador. Prueba, Saravia, el general Saravia, comandante Sanabria, comandante de la FELC, designado por Evo Morales, SUSAR antidroga, capturado en Panamá haciendo tráfico de drogas, procesado en Estados Unidos, sentenciado a 8 años de cárcel y ha regresado a Bolivia. El otro comandante, designado por Evo Morales, el coronel
recuérdeme el nombre, que ha sido extraditado en el gobierno de Arce bajo presión de los Estados Unidos. Maximiliano Dávila. Dávila, preso en Estados Unidos, acaba de ser sentenciado a una 20 de años de cárcel. La prueba que le digo, aportada por Leonardo Cutiño, uno de los pilotos de esos aviones de la Fuerza Aérea que llevaban droga, cocaína, de Bolivia al aeropuerto presidencial de Venezuela, de Caracas, apellida Rocha y vive protegido, asilado en los Estados Unidos. O sea, están vivos, ahí está la gente. Maduro está preso por ser el jefe de un grupo narcotraficante. El proveedor de la droga era Evo Morales. Eso es. Ahora, hay prueba, además de la que usted señala, de que la esposa de Maduro habría declarado, pero tiene como prueba al testaferro de Maduro, que ya está preso en los Estados Unidos, Alex Saab, al jefe de inteligencia del régimen de Chávez y Maduro, el Pollo Carvajal, y todos los carteles mexicanos cuyos jefes, cuyos capos han empezado a ser apresados y están declarando cómo le daban dinero sucio al socialismo del siglo XXI para hacer campañas que incluye a Evo Morales como dictador en Bolivia. O sea, prueba toda la que quiera. Lo que se necesita es la decisión del gobierno de acusar formalmente de narcotraficante a Evo Morales, y lo puede hacer en Bolivia o lo puede hacer internacionalmente. Los tribunales internacionales están abiertos para procesar a Evo Morales, porque les quiero recordar que hay una convención de las Naciones Unidas que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamada Convención de Palermo, aprobada y firmada el año 2000 y ratificada por Bolivia. ¿Qué dice esa convención? Que cuando 3 o más personas se juntan para cometer delitos, eso es un grupo delictivo organizado. Y para cometer delitos, para obtener beneficio económico de cualquier otro tipo. La organización del socialismo del siglo XXI es esa. Y pueden ser juzgados en Estados Unidos, en la Argentina, en cualquier país europeo, en el Brasil, en cualquier país que ha sido víctima de la producción de droga que Evo Morales ha incentivado y ha sostenido. ¿Quiere más prueba? Evo Morales en las Naciones Unidas diciendo que hay que legalizar la coca y la cocaína, que hay que legalizar la droga, discurso a nombre del Estado boliviano. O sea, no se trata de pedir pruebas, se trata de restituir el Estado de Derecho y de llevar a proceso al delincuente más importante probado que existe en Bolivia, que se llama Evo Morales. ¿Cuántas masacres ha cometido? La masacre del Hotel Las Américas, informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le da la responsabilidad a Evo Morales por esa masacre. Pese a que él, para producir la masacre, se va a Venezuela, pero ordena, y la CIDH, como mataron unos extranjeros ahí, ha llegado al final del informe y ha determinado que el responsable es Evo Morales y su régimen. ¿Qué más prueba quiere? Podríamos estar toda la tarde hablando, porque prueba existe. La muerte del chico Urresti en Cochabamba. ¿Quién ha matado al muchacho Urresti en Cochabamba? Los cocaleros bajo mando de Evo Morales, impune hasta ahora. ¿Por qué no le pregunta a la familia Urresti la prueba que hay sobre el particular? ¿Y por qué no puede hacer valer esa prueba? Porque el sistema oprime a la gente que ha sido perjudicada, oprime a las víctimas y protege a los criminales. De eso estamos hablando. Es así, doctor Carlos Sánchez Berzaín, ha sido muy importante, la verdad, muchas aclaraciones y también su valoración sobre la crisis que está viviendo hoy en día el Estado boliviano. ¿Qué le dice, doctor, ya para ir terminando, a todos los bolivianos que todavía están viviendo en la incertidumbre, ¿no? Donde lamentablemente no está llegando oxígeno, alimentos, medicamentos, y ya que ya se ha promulgado el tema de la ley del estado de excepción, doctor? Esperanza, lo que los bolivianos tenemos que buscar es unidad. Una de las estrategias que han ejecutado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en toda América, estos socialistas del siglo XXI, el MAS, ha sido multiplicar la confrontación. En Bolivia hay confrontación regional. En Bolivia han producido confrontación, dice, de naciones, que en verdad son culturas, quechuas, aymaras, collas. Somos un país pluricultural, no somos un país plurinacional. En Bolivia han instalado el racismo.
en Bolivia han hecho regresar el indigenismo que acabó con la reforma agraria y con el voto universal para construir la nación boliviana. Los bolivianos tenemos que acordarnos que nosotros somos una sola nación y eso lo dice Bolivia, lo reconoce. Hay una encuesta de hace un par de semanas donde más de 2/3 de los bolivianos creen en la nación boliviana, donde el indigenismo es el 7% y el regionalismo es solo el 12%. O sea, volver a fortalecer la nación boliviana que está fundada en la unidad, en la diversidad. O sea, somos diferentes, pero unidos somos más fuertes. Frente a la lucha de clases, la alianza de clases. Frente a la lucha regional, la alianza de regiones. Frente a la lucha racial, la alianza cultural. Los bolivianos tenemos que estar unidos para superar estos más de 20 años en los cuales han destrozado nuestra personalidad y han cambiado la sociología del pueblo boliviano. ¿Se acuerda usted cuando Evo Morales dijo, a mí los abogados me dicen eso es ilegal y yo le meto nomás? Estaba aplicando el principio cubano de decir, hay que resolver. ¿Qué quiere decir? Cometer cualquier crimen para conseguir un objetivo. Han cambiado incluso la moral social y eso es lo que los bolivianos no podemos permitir, ni que permanezca ni que prevalezca. Y el gobierno tiene que hacer su papel y no hay para qué derrocar ni cambiar a este gobierno porque tiene un mandato. Y lo que hay que hacer es retornar a la democracia, desmontar el narcoestado, restituir el Estado de Derecho y la primera medida, en mi opinión, es apresar al delincuente Evo Morales que sigue cometiendo delitos, además públicamente, declara en redes nacionales e internacionales los delitos que está cometiendo. ¿Qué más confesión quiere? Actúen. La obligación del gobierno es gobernar y ya tiene el gobierno, por favor, tome el poder, recupere la nación boliviana, lleve adelante un proceso de unidad y cumpla con sus obligaciones. Es así, agradecerle, doctor, la verdad, por darnos su tiempo como Fundación Centro Especializado en Estudios Políticos. Siempre estamos, ¿no? Analizando la coyuntura política nacional por el fortalecimiento a la democracia. Y bueno, con nosotros será en otra oportunidad y lo vamos a volver a convocar, doctor, porque va a haber muchas novedades en esta semana. Agradecerle, doctor, muy buenas noches.